En nuestro espacio de Agroconciencia hablamos con el ingeniero Julián Sabatini, investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, quien trabaja en la investigación del impacto de las hormigas en los forrajes ganaderos. El comportamiento de las hormigas es un tema interesante desde el punto de vista desde la producción agropecuaria y desde el punto de vista de su biología. Las hormigas tienen un rol dentro del ecosistema que puede ser beneficioso o perjudicial. Y desde el lado de la agronomía uno lo estudia sobre el daño que pueden ocasionar en el ecosistema. Entonces uno lo que intenta evaluar es saber cuál es su presión de forrajeo, cuál es su presión o su actividad de corte en un ecosistema y saber si esa actividad de corte compite o no con la producción que uno esté haciendo. Y bueno, eso deriva a estudiar un montón de cosas, entre esas cuestiones de comportamiento de las hormigas y cuestiones ligadas a la taxonomía, ligadas a la variación que se da en el tiempo, digamos, sobre las hormigas, digamos, en este caso en el tiempo me refiero al cambio climático o a las condiciones ambientales. Estamos en una etapa en la cual el dispositivo que registra la actividad de las hormigas ya se encuentra terminada. Si bien es un prototipo y estamos en proceso de mejora, esa fase ya está terminada. O sea, hoy hay un dispositivo que lo que hace es registrar la actividad de las hormigas y las almacena en un pendrive en formato de video. Entonces, la segunda etapa, que es la que estamos trabajando, es en elaborar un software que permita analizar ese video, esas imágenes, esos frames, y poder indicarle, por medio de un algoritmo, poder indicarle qué es una hormiga, cuáles son las hormigas que tienen carga, cuáles son las que están cargadas con material vegetal, qué tamaño tienen, cuál es su tamaño y cuál es su velocidad. Hoy estamos en esa etapa bastante avanzada, cerca de un 70%. Estimamos que para fin de año ese software debería estar en funcionamiento o por lo menos andando para poder seguir validándolo a campo. Y la tercera etapa es poder incorporar ese software dentro del dispositivo y que nos permita, en cierta manera, con otros estudios, obviamente a largo plazo, estimar cuál es el umbral de daño o cuál es el nivel de daño que se puede dar, por ejemplo, en una plantación forestal, que es donde la hormiga es considerada una de las plagas más importantes dentro del sector. Entonces lo que queremos ver es de qué manera con este equipo podemos ayudar o podemos contribuir a mejorar la forma de control o la forma de manejo de la hormiga sobre los primeros años de una plantación forestal. Si bien había estudio al respecto, es una herramienta innovadora a nivel mundial, ¿puede ser? Sí, estudios sobre las hormigas hay hace muchos años, grupos reconocidos internacionalmente por todo el mundo, ¿no? y muy reconocidos. El problema es que estudiar hormigas es un trabajo de hormiga, literalmente, porque como te decía, o sea, evaluar la actividad de las hormigas implica de que un grupo de personas se encuentre 24 horas en el campo extrayendo el material, retirándole el material vegetal de lo que la hormiga corta a intervalos de tiempo determinado. Eso después se pesa, se seca, se arma la curva y vos imaginate el desgaste humano que es de trabajar 24 horas, ¿no? O sea, si bien tienen las hormigas en función de la época del año tienen determinados comportamientos forrajeros, uno también concentra su actividad en función de lo que hace la hormiga, pero también es desgastante, o sea, desde la mañana a la noche, durante todo el día, hay momentos que cortan todo el día. Entonces, eso a nivel mundial se hace de esa manera, se hace manual. Y lo que se nos ocurrió a nosotros desde la cátedra, se nos ocurrió decir, bueno, ¿de qué manera podemos automatizar esto y mejorar la estimación? Porque obviamente, de por sí, la fatiga humana genera error. Ese error que se genera también puede generar o subestimación o sobreestimar la capacidad de consumo. Por eso es que se nos ocurrió hacer el sistema que, como vos dijiste, no hay, digamos, sistema, o sea, si bien hay cámaras que filman y que se pueden, digamos, utilizar, pero esas cámaras no tienen, por ejemplo, no tienen una duración de batería adecuada, no tienen el registro de video, por ahí hay ciertas cámaras que no tienen
la compensación de la luz del día y la noche. Esta cámara tiene un sistema de compensación de luz, entonces puede filmar básicamente las 24 horas y se puede ver con nitidez lo que pasa por el camino. Y bueno, y el software, hay software que procesan solamente hoy el tránsito de las hormigas, pero bueno, también hemos detectado que hay errores, si bien son estimaciones válidas, pero hay errores en el software, entonces se nos ocurrió mejorar ese software y incluirle cosas nuevas que hoy no están, como por ejemplo, poder identificar cuáles son las hormigas que llevan carga, a qué velocidad van y cuál es su tamaño, que son, en cierta manera son parámetros que nos permiten definir cuál es la capacidad potencial de consumo. Y el cambio climático es un factor clave para estudiar el comportamiento también. Sí, eso nos genera ruido, digamos, porque, bueno, es innegable el cambio, o sea, el cambio existe. Lo que no sabemos es en qué medida ese cambio puede afectar o no puede afectar a la actividad de las hormigas. Sí sabemos que afectan y sí sabemos de que en cierta manera al aumentar la temperatura y desplazarse hacia el sur, los modelos que hemos desarrollado en términos de distribución de especies nos indican de que esas especies van a migrar hacia el sur, o mejor dicho, no van a migrar, sino que van a tener una posibilidad de poder instalarse, van a tener mejores condiciones para poder instalarse y poder generar nuevas colonias al sur. Y eso obviamente esto es potencial, podría llegar a tener consecuencias sobre, por ejemplo, determinados cultivos, siempre y cuando que se distribuyan hacia el área pampeana. Entonces, sabemos de que puede haber ese corrimiento o ese movimiento. Lo que no sabemos es si esas especies se van a adaptar, si estas especies de hormigas se van a adaptar o no a esas condiciones y si van a hacer una actividad de corte y si esa actividad de corte va a tener un determinado potencial de daño. Entonces, la etapa que a futuro queremos estudiar y queremos empezar a estudiar es generar modelos de simulación, cámaras de simulación con hormigas en laboratorio, simulando esas condiciones del cambio climático, esas condiciones 2050-2100, por ejemplo, por poner dos fechas que son las que más se hablan hoy en día a nivel mundial, y ver si realmente la hormiga va a generar o no va a generar daño. Y si va a tener una mayor actividad de corte, una menor actividad de corte. Si va a aumentar su tasa metabólica o no lo va a aumentar. Cuando me refiero a tasa metabólica me refiero a si va a tener mayor o menor actividad de tránsito, si va a tener más o menos fuerza de corte, etc. Todas esas variables estimamos que pueden llegar a cambiar y pueden llegar a ser un problema futuro. No está medido, pero el cambio climático, si bien nos afecta a nosotros, obviamente va a afectar a las hormigas, con cierta chance de que las hormigas tengan más habilidad adaptativa que nosotros, por su grado de evolución. Julián, y si tendríamos que hacer un análisis o tenés conocimiento, digamos, de cómo se distribuye la especie en la provincia, ¿qué nos podrías decir? Sí, bueno, en la provincia hay cerca de entre 10 a 12 especies de hormigas cortadoras. Estas especies, un género en particular, que es el género Bata, una de las zonas endémicas de todo su rango de distribución de Sudamérica se da entre los departamentos de La Paz, Federal y Feliciano. Ahí se da su rango de distribución más importante de ese grupo de especies. Pero hormigas en la provincia, del norte al sur y del este a oeste, todas las especies, de todos los colores y de todos los comportamientos habidos y por haber. O sea, hay muchas especies, hay un montón de especies, son cerca de 12 o 14 especies. Todas generan daño, si lo mira desde el punto de vista de la producción o si lo mira desde el punto de vista, no sé, del fondo de casa de uno o de un parque o de lo que fuese, generan daño. Pero están todo su rango de distribución. Nosotros en Entre Ríos tenemos condiciones óptimas para su desarrollo, o sea que tenemos humedad, tenemos temperatura, tenemos forraje, tenemos pasto, tenemos todo para que ellas puedan estar, digamos. O sea, básicamente es imposible, hay que convivir con la hormiga.